Buenos días, tutor, compañeros, espero todos se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Carlos Alfredo Muñoz Torres. Estudio la carrera de Ingeniería de Alimentos para la dinámica de energía y dinámica del área de física general. Pues les voy a explicar un poquito. Ya estoy aquí en el punto 1, donde es fuerza neta. Entonces nos piden que el mismo tamaño, la misma ubicación y qué predicción nosotros haríamos sobre el movimiento. Entonces yo puse que el carro no tendría movimiento debido a que en ambas partes se ejercerá una fuerza de la misma fuerza, que serían 250 newtons. Entonces vamos a ver si cumplo la condición o no. Nos dicen que lo mismo, y los mismos participantes y en las mismas posiciones. Aquí nos podemos dar cuenta de algo. Listo. Aquí vamos a hacer la suma de fuerzas, que es igual a 0, la rapidez también. Entonces vamos a darle aquí inicio y nos damos cuenta que para ninguno de los dos lados, ni eje derecho ni eje izquierdo, se toma porque en cada uno tenemos 250 newtons. Por tanto, después de aplicar la simulación, el carro no tuvo ningún tipo de movimiento. La suma de fuerzas es igual a 0 newtons. El siguiente ejemplo es el mismo tamaño, diferente ubicación en la cuerda. Yo creo que el carro no tendrá movimiento debido a que no depende directamente no depende de la posición, sino del tamaño. Entonces nos dicen que el mismo tamaño en diferentes posiciones, pero que sí el mismo tamaño. Bien, ahí cumplimos. Vamos a darle la suma de fuerzas, todo. Bien, entonces cada uno está ejerciendo 250 newtons de fuerza al punto que su suma de fuerza es 0. Por ende, la condición del 2 también se cumple. Suma de fuerza sería 0. En la otra dice diferente tamaño, pero en la misma ubicación de la cuerda, con diferente tamaño. Vamos a hacerlo. Diferente tamaño con la misma ubicación en la cuerda. Mira, entonces, aquí tenemos que diferentes tamaños en el eje X y en el eje Y. La suma de fuerza es de 50 debido a que en el eje de la derecha tenemos 250 newtons sobre la fuerza aplicada en la izquierda, que sería 200 newtons. Por tanto, el carro va a tender a irse con una rapidez hacia la derecha. Bajamos un poco más, que nos piden por acá. Listo. El último, diferente tamaño, diferente ubicación en la cuerda. Entonces nos están pidiendo que lo hagamos lo mismo con diferentes tamaños, y además de eso que las ubicaciones en la cuerda sean diferentes. Entonces aquí lo estamos cumpliendo. Vamos a ponerle la suma del valor. Se pueden dar cuenta que donde está siempre ejerciendo la máxima fuerza aplicada es para donde el carro va a tener su dirección y su movimiento. Por ende aquí también se cumple. La suma de fuerza es de 50 newtons, como acá lo podemos observar. Y listo, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es una gráfica de movimiento. Aquí nos dice, coloca la fuerza según el resultado de la ecuación. Entonces F es igual a 5 por 44, que es la suma de mis dígitos de mi cédula, me daría 220. Entonces con ese 220 voy a trabajar 220 newtons. ¿Qué sucede con la rapidez? Se cumplió la predicción. Entonces la niña y la caja dice, yo creo que se moverá el cuerpo hacia el eje X con facilidad debido a que la fuerza que se está aplicando es de 220 newtons sobre una masa de 90 kilos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, a ver cómo nos va. Entonces vamos al de movimiento. Listo. Entonces nos dice esto, la caja más la niña. Vamos a ponerla aquí en pausa. Vamos a darle los valores, las masas y la rapidez a 220 newtons. Listo. Yo creo que se va a mover hacia el eje derecho. Y efectivamente se movió. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada es de 220 newtons sobre una masa de 90.
La rapidez aumenta de manera rápida con el movimiento que se está ejerciendo hacia el eje X, debido a que la fuerza aplicada es de 220 newtons sobre una masa de 90 kilos. La predicción sí se cumplió. Listo. Vamos al siguiente. El siguiente nos están diciendo que es el señor más la nevera. Yo digo que no se moverá el cuerpo hacia el eje X debido a que la fuerza que se aplicará será de 220 newtons y su masa es de 280 kilogramos. Vamos a ver. Yo creo pues que no se va a mover, pero vamos a verlo. Debido también a que 220 newtons es mucha fuerza, pero también tenemos una masa bastante alta, que son 280. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Siempre hay que ponerlo en 220. En este mi caso. Listo, vamos a darle acá a reproducir. Listo. Bueno, la condición mía en este caso no se cumplió debido a que sí tuvo movimiento. Yo pensé que no iba a tener movimiento y sí tiene movimiento hacia el eje X, que sería la derecha. La rapidez aumenta de manera lenta con el movimiento que se ejerce hacia el eje X debido a que la fuerza aplicada de 220 newtons sobre una masa de 280 kilogramos. La predicción no se cumplió debido a que la fuerza aplicada de 220 newtons sobre la masa de 280 kilogramos fue muy grande en comparación de la masa y por lógica creí que no obtendría ningún movimiento. Listo. Aquí hay un gráfico. Continuamos acá. Entonces el ejercicio de fricción. Entonces F es igual a 10 por 44, que sería mi número, la suma de mis dígitos de cédula, es igual a 440. Entonces aquí nos están pidiendo. Siempre vamos a trabajar con la misma masa en diferentes fricciones, en mucha, medio y nada de fricción, a ver cómo nos va. La descripción, ya pues vamos a hacerlo y ya les describo, ya les cuento cómo nos fue. Fricción, dice que lo pongamos, bueno, la suma de los valores, pero esta no es fricción, aquí es fricción. Listo, esta sí es fricción, vamos a poner suma de valores, normal. Nos están pidiendo que pongamos que la fricción es mucha y vamos a cambiar esta cajita por esta cajota. Vamos a aplicarle 440 fuerzas en newtons. La fuerza aplicada, tengamos aquí en cuenta algo, ¿vale? La suma de fuerzas es igual a 0 debido a que la fuerza aplicada es de 440 newtons, pero como estamos sobre algo que tiene demasiada fricción, la fuerza de fricción también es de 440 newtons sobre una masa de 200 kilogramos. Vamos a darle. No tiene movimiento, porque la fricción es demasiado alta, al punto que es igual a la fuerza aplicada. Y yo puse acá. Luego de utilizar el simulador me doy cuenta que 440 newtons de fuerza aplicada a la fuerza de fricción que se ejerce sobre el mismo, la fuerza que se ejerce sobre el mismo es de 440 newtons, al punto que la suma de la fuerza es igual a 0 newtons y la rapidez es de 0.0 metros sobre segundo. No fue posible mover la masa. La fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada de 440 newtons, por tanto la suma de las fuerzas es igual a 0. Debido a que la suma de las fuerzas es igual a 0, la masa no tiene movimiento entre la fuerza aplicada y la fuerza de fricción, por tanto, luego la rapidez marca 0.0 metros sobre segundos. Vamos a tratar de bajarla cuando la fricción es medio. Listo. Nos están pidiendo los mismos datos con una fricción medio. Ahí está la fricción medio. Tampoco tiene ningún movimiento, como ustedes se pueden dar. Tenemos una fuerza aplicada de 440 newtons. Acá también decimos pues que no tiene ninguna fuerza, ningún movimiento. Y por último vamos a manejarla en nada de fricción. No tiene fricción nuestro simulador. Vamos a ver cómo nos va cuando no tiene nada de fricción. La fuerza aplicada es de 440 y la suma de fuerza es de 440 debido a que no hay fricción, no hay una fuerza. Mira, ustedes se pueden dar cuenta aquí que la rapidez avanza de una manera increíble, al igual que como el movimiento del cuerpo. Acá pues vamos a ver qué conclusión puse. Luego de utilizar el simulador me doy cuenta que 440 newtons de fuerza aplicada a la fuerza de fricción que se ejerce
es de 0. La fuerza de fricción fue de 0.0 newtons y la fuerza aplicada 440 newtons, por tanto la suma de las fuerzas es de 440. Debido a que la suma de las fuerzas es de 440, la masa de 200 kilogramos tiene un movimiento de fricción dinámico hacia el eje X. Listo. La aceleración, entonces, ponemos que 15 por 44 es igual, dividido entre 2 es igual a 380. Aquí en la aceleración vamos a trabajar con 380 newtons. Listo. Entonces vamos a ver cómo nos va con la aceleración. Bueno, ¿qué nos están pidiendo en la aceleración? Poner la cajita. Listo. Aceleración. Entonces nos están pidiendo poner la cajita, ya ahí nos la han puesto, mejor. Vamos a manejar aquí las masas, la rapidez, la aceleración, todo. La fricción media normal, pues que no haya lío. Y 380 newtons. Ahí yo no le puse pausa. Y 380 newtons. Listo. Aquí nos podemos dar cuenta de algo, lo voy a pausar de una vez. Que tenemos una aceleración de 5.72 metros sobre segundo cuadrados y la rapidez va a avanzar tanto hasta el punto que dé 40.0 metros sobre segundo y ahí el simulador va a botar la cajita, que es cuando alcanzamos su máxima velocidad. Podemos poner atención un poquito y ya. Listo. Ya empieza a la aceleración a disminuir. ¿Listo? Entonces aquí nos damos cuenta de eso. Luego de realizar la actividad en el simulador obtuvimos una fuerza aplicada de 380 newtons y una fuerza de fricción de 125 newtons y una suma de fuerzas de 255 newtons sobre una masa de 50 kilogramos, una rapidez de 40.0 metros sobre segundo y una aceleración de 5.72 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo de velocidad máxima fue de 6.993 metros sobre segundo y una velocidad fue de 40.0 metros sobre segundo. Para hallar el tiempo, entonces puse que tiempo es igual a aceleración sobre velocidad dividido, entonces aquí nos da este resultado y la aceleración es de 5.72 metros sobre segundo. Vamos a manejarlo ahora con el señor. ¿Cómo nos va con el señor? En este punto, entonces vamos a bajar esta cajita y montemos aquí al suegro. Listo, vamos a montar aquí al señor, vamos a ver cómo nos va. Tenemos una masa de 300, una fuerza de newtons de 380. Listo. Listo. Nos damos cuenta que la aceleración es de 2.88, ya cambió, la rapidez también cambia y la masa, la fuerza aplicada, todo cambia. Vamos a ver, lo único que se conserva es la fuerza aplicada. Mira. Va a suceder lo mismo que con la cajita. Ya aquí nos podemos dar cuenta, listo. Listo, ya cuando el señor se va solo, ya la cajita queda sola. Entonces vamos a ver qué pasó. Luego de realizar la actividad en el simulador obtuvimos una fuerza aplicada de 380 newtons y una fuerza de fricción de 200 newtons y una suma de fuerzas de 180 sobre una masa de 80 kilogramos con una rapidez de 40.0 metros sobre segundo y una aceleración de 2.88 metros sobre segundo. El tiempo de velocidad fue de 13.88, que ponemos aceleración sobre velocidad es igual al tiempo empleado. Y la aceleración es de 2.88 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último aquí nos piden con un bote de basura, parece, pero como acá no tenemos bote de basura, en mi caso lo hice con esto. Listo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Con esa cubetica de agua. Listo. Ahí nos damos cuenta, ya la velocidad, la aceleración también cambió. Entonces la aceleración es de 192 metros sobre segundo cuadrado y la rapidez sube hasta 40 metros sobre segundo. La fuerza aplicada también es la misma, la fricción ya cambia y la suma de fuerzas también cambia. Listo. Entonces aquí terminamos con esto. Luego de realizar la actividad en el simulador obtuvimos una fuerza aplicada de 380 newtons y una fuerza de